Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Torres, el narrador. Este es el primer video en el cual me voy a encargar de hacer una reseña de una publicación. En este caso, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Como en el título del video aparece resumen, pues lo primero que haré será el resumen. Y diré lo siguiente. Esta no es una historia de dragones. Esta no es una historia de princesas cautivas en la torre de un castillo. Esta es la historia de un pedazo de madera. Fin del resumen. Para aquellos que lleguen por el tema del resumen. Y ahora sí glosaré este libro. Su autor fue Carlo Collodi, un periodista italiano. También un soldado. Participó en 2 guerras, cuando Italia todavía no lograba su tan ansiada unificación. Después, Carlo Collodi se dedicó a la traducción al italiano de los cuentos de Perrault y de los hermanos Grimm. Esto le brindó buena práctica en lo que es la literatura de los libros como libros de cuentos. Sucedió que en el año de 1881 en Italia se fundó un periódico que iba a ser dirigido a niños. Una cosa curiosa, al menos para mí me resulta curiosa que aquí en mi patria no hay periódicos para niños. En otros tiempos los diarios tenían un suplemento dedicado a tareas escolares. Es lo más que ha habido sobre publicaciones para público infantil. Y eran publicaciones que no aparecían todos los días. Una vez a la semana venía un diario con su pequeño suplemento. Pero antes de desviarme y volviendo otra vez a las aventuras de Pinocho, se fundaba un periódico dirigido a niños. Y entonces el director del periódico buscaba pues los artículos, lo necesario para poder publicar en ese diario. Y Carlo Collodi le remitió el primer capítulo de Las aventuras de Pinocho con una nota que más o menos decía esto. Mira, allí te mando este escrito. Es casi como un juego de niños. Tú dirás si lo publicas. Eso sí, si lo llegas a publicar, págame bien, para que yo me motive a continuar con la historia. Lo que estaba haciendo Collodi era remitirle el primer capítulo de su libro Las aventuras de Pinocho. Y no tenía mayores esperanzas en lo que pudiera ocurrir. Cuando fue publicado en la primera edición de ese periódico, pues causó gran impacto. El público lector pedía más capítulos respecto de las aventuras de Pinocho. Y así fue, publicándose por entregas, hasta que la presión sobre Carlo Collodi fue tanta que él ya quería renunciar a seguir escribiendo sobre algo que no consideraba en un inicio que le iba a demandar tanto esfuerzo. Así que en el capítulo 15 decide que Pinocho iba a morir. Cuando se publicó este capítulo, los lectores reclamaron y amenazaron con dejar de adquirir el periódico. El director tuvo que presionar al autor para que de alguna manera pues rescate a Pinocho de ese trance, porque había sido colgado de un roble gigantesco llamado el roble de la bruja. Y verdad, Collodi tuvo que continuar. Y la historia termina en el capítulo 36. De niño, cada vez que a mí me decían Pinocho, yo pensaba en el muñeco en el cual decía una mentira y se alargaba la nariz. Y más, y más, y más. Producto seguro de la película, la excepcional película que crearon los estudios Disney, en la cual le dan mayor peso a esa dimensión.
A tal punto ha cobrado relevancia esta característica que a aquel que miente le dicen Pinocho. Incluso se corre un mal chiste que dice, este no es Pinocho, este es Pinueve, porque es más mentiroso incluso. Si bien es cierto, en el libro aparece ese detalle, pero son en 2 páginas y no más. No le da el autor en el texto original mayor peso a ese detalle. Ciertamente hay 2 escenas en las cuales Pinocho dice una mentira y le crece la nariz, pero pasan unos renglones y vuelve a tener la nariz normal. No es esa la dimensión mayor en el libro. La dimensión mayor es el trabajo contra la holgazanería. Eso es lo holgazán, esa disputa que existe. Y como Pinocho es un niño, pues y un niño, su actividad debería ser el estudio, va entonces entre el estudio y la holgazanería. Y en ese debate es que viaja el libro. Pinocho es un muñeco de madera que apenas termina de ser construido por su autor, el señor Geppetto, pues Pinocho escapa. Geppetto quiere que el muñeco de madera, a quien llama mi hijo, pueda ir a la escuela. Necesita comprarle un abecedario, un libro de letras, de primeras letras. Geppetto no tiene dinero, así es que vende la chaqueta que tenía, a pesar que era invierno, pero se sacrificaba para que su hijo de madera pueda estudiar. No obstante, cuando Pinocho está yéndose a la escuela, se cruza por la plaza y en la plaza hay un espectáculo de títeres. Pinocho quiere entrar y vende su abecedario por el valor de una entrada. Nuevamente, les cuento este detalle. Vean ustedes la dicotomía del libro, de la historia, la trama, la disputa entre el estudio y la holgazanería. Pinocho ingresa y los muñecos que estaban participando como actores se alegran al ver a uno de ellos. Por la noche, el dueño de los muñecos de nombre Tragafuego dice, voy a prepararme un cordero asado. Necesito leña. Y pretende que Pinocho sea la leña. Pinocho argumenta, clama, suplica y logra que Tragafuego le perdone la vida. Entonces, como sustituto, Tragafuego dice, Arlequín, que él sea la leña. Otro títere de madera. Y nuevamente Pinocho argumenta, clama y defiende la vida de Arlequín y lo logra. Al día siguiente, Tragafuego tiene una conversa con Pinocho. Y Tragafuego le dice, al día siguiente, Tragafuego llamó aparte a Pinocho y le preguntó, ¿cómo se llama tu padre? Geppetto, dice Pinocho. ¿Y qué oficio tiene? El de pobre. ¿Gana mucho? Pregunta Tragafuego. Y Pinocho responde, gana lo necesario para no tener jamás un céntimo en el bolsillo. Estas frases jamás se me hubieran ocurrido pensar que pertenecían al muñeco ese del cual cada vez que miente se le crece la nariz. La historia entonces no va por allí. Les leo otro fragmento. Este ocurre justamente después de que Pinocho es colgado en ese roble de la bruja, es salvado por un hada de cabellos azules. Ella le lleva a su casa, que es una casa blanca en medio de una llanura, y llama a 3 médicos, el cuervo, el mochuelo y el grillo. El grillo es el grillo parlante. En el caso de Disney es Pepe Grillo. Aquí se llama el grillo parlante, que casi actúa
como una voz de conciencia. Y entonces el hada dice: quería saber de sus señorías, dijo el hada, dirigiéndose a los tres médicos reunidos en torno de la cama de Pinocho. Querría saber de sus señorías si este desgraciado títere está vivo o muerto. Escuchen lo que dice el cuervo. Ante esta invitación, el cuervo, avanzando el primero, tomó el pulso a Pinocho. Después le tocó la nariz, después los dedos meñiques de los pies, y cuando hubo tocado bien, pronunció solemnemente estas palabras: a mi entender, el títere está bien muerto, pero si por desgracia no estuviese muerto, entonces sería un indicio seguro de que sigue vivo. Siento, dijo el mochuelo, el otro médico, tener que contradecir al cuervo, mi ilustre amigo y colega. Para mí, el títere sigue vivo. Pero si por desgracia no estuviese vivo, entonces sería una señal de que verdaderamente está muerto. A mí me resultó algo jocosa estas palabras. Fíjense lo que tiene este libro. Tiene mucho mayor peso que el que parecería que tiene o que tuviera. Las aventuras de Pinocho pertenece al grupo de esos libros del que todos hablan, pero son muchos menos los que tuvieron oportunidad de leer. Se refieren, por ejemplo, como libros como El Quijote, del cual hablan muchos y dicen: ladran Sancho, señal de que avanzamos, cuando eso nunca aparece en el texto de la novela. O también como Frankenstein, le llaman Frankenstein al monstruo, pero el monstruo no era Frankenstein, el doctor que lo construyó era el doctor Frankenstein. Claro, uno podría decir, solo un monstruo puede construir algo así, y en ese caso sí caería bien el apelativo de monstruo, pero al doctor, porque él se apellidaba Frankenstein. Continuó, y les decía entonces que después de terminar la lectura de los 36 capítulos de Pinocho, para mí resultó un gran descubrimiento. No es el libro del cual parecería que fuera. Es un libro de mucha mayor calidad. Hay un evento en el cual Pinocho está de regreso y busca la casa del hada de los cabellos azules. Ya van 2 días en que no prueba bocado y acierta a pasar cerca de un terreno donde hay sembrada vid, y ahí están los racimos de uva. Pero este terreno estaba cercado. Pinocho decide saltar la cerca y coger 2 racimos. Sin darse cuenta, es atrapado por un cepo. El dueño había puesto esa trampa. Aparece y se lleva a Pinocho. En realidad, el dueño había puesto esa trampa porque cada cierto tiempo solían desaparecer gallinas del corral que él tenía. Y Pinocho le dice: es que yo no he cogido ninguna gallina, es la primera vez que paso por aquí. Entonces este hombre le dice a Pinocho: yo tenía un perro, se llamaba Melampo, mi fiel Melampo, hoy murió. Él se encargaba de cuidar la casa. Como él ya no está, tú vas a asumir su lugar. Ahí está la caseta donde él dormía y la paja que él usaba también. Así es que tú vas a ocupar su lugar. Dicho esto, le puso en el cuello de Pinocho una arandela de hierro, y la cual sujetó con una cadena muy larga, y el otro extremo de la cadena pues lo sujetó a una estaca. Y el hombre le dice: cuida bien, se están robando las gallinas. Apenas ocurra algo, tú ladras. Y así que Pinocho estuvo ahí cuando en eso, cerca de la medianoche, vio entrar 4 garduñas. ¿Y qué es una garduña? Una garduña es un mamífero, es carnívoro,
Es casi del tamaño de una liebre y asalta a los gallineros. Las garduñas pueblan gran parte de Europa. No lo sabía, lo aprendí leyendo Las aventuras de Pinocho. Y entonces una de las garduñas le dice a Pinocho, hola Melampo. Y Pinocho le dice, no soy un perro, mejor lo leo. Buenas noches, Melampo. No me llamo Melampo, respondió el títere. Entonces, ¿quién eres? Soy Pinocho. ¿Y qué haces aquí? Hago de perro guardián. ¿Dónde está Melampo? ¿Dónde está el viejo perro que vivía en esta caseta? Ha muerto esta mañana. ¿Muerto? Pobre animal. Era tan bueno, pero a juzgar por tu fisonomía, también pareces un perro amable. Dispensa, no soy perro. ¿Qué eres? Un títere. ¿Y estás de perro guardián? Desgraciadamente. Pues bien, te propongo los mismos pactos que tenía con el difunto. No te vas a arrepentir. ¿Y cuáles eran esos pactos? Dice Pinocho. Vendremos una vez por semana, como siempre, a visitar de noche este gallinero y nos llevaremos 8 gallinas. De estas gallinas, 7 nos las comeremos nosotros y una te la daremos a ti, a condición, se entiende, de que simules dormir y nunca tengas el capricho de ladrar y de despertar al campesino. ¿Y Melampo hacía eso?, preguntó Pinocho. Lo hacía y siempre hemos estado de acuerdo con él. Así que duerme tranquilamente y estate seguro de que antes de irnos te dejaremos en la caseta una gallina bien pelada para el desayuno de mañana. ¿Nos has entendido bien? Demasiado bien, respondió Pinocho. Y meneó la cabeza de modo amenazador, como si hubiese querido decir, dentro de poco volveremos a hablar. ¿Y saben lo que ocurre? Cuando las garduñas penetran al gallinero, Pinocho cierra la puerta de ingreso al gallinero y la tranca con una piedra y comienza a ladrar. El dueño se despierta, acude y descubre quiénes en realidad se estaban llevando sus gallinas. Y el dueño le pregunta a Pinocho, ¿qué has hecho para descubrir la conjuración de estas 4 ladronzuelas y pensar que Melampo, mi fiel Melampo, nunca había advertido nada? El títere habría podido contar entonces lo que sabía, es decir, habría podido contar los pactos vergonzosos que había entre el perro y las garduñas. Pero recordando que el perro estaba muerto, pensó para sí, ¿de qué sirve acusar a los muertos? Los muertos están muertos y lo mejor que se puede hacer es dejarlos en paz. Se pone filosófico el texto. Impresionante. Son 36 capítulos. Pinocho pasa por 1000 vicisitudes. Un perro lo quiere atacar. Después él mismo, Pinocho, salva la vida a ese perro. Pinocho cae en una red de un pescador y el pescador pues lo enharina a Pinocho para freírlo en una sartén. De ahí es salvado por el mismo perro a quien él primero salvó de morir ahogado. Pinocho está también en una ciudad donde los niños solo juegan y juegan y nunca van a la escuela, porque los días jueves no hay escuela y todos los días de la semana son jueves en esa ciudad. Y después de unos meses, los niños que llegan ahí se convierten en burros. Geppetto está buscando a su hijo y en esos afanes termina siendo tragado por un inmenso tiburón. Tiempo después, Pinocho también es tragado por ese tiburón y encuentra a papá Geppetto. Deciden salir. Es Pinocho quien toma la iniciativa para escapar de dentro de ese tiburón. Encuentran un atún y el atún estaba resignado a morir allí.
Pero al ver el empeño de Pinocho, pues el atún decide también salir de dentro del tiburón y ganar su libertad. Pasan muchas cosas más. Pinocho reconoce que había tomado malas decisiones, como cuando se cruza con dos fascinerosos, un gato y un zorro, un gato que finge estar ciego y un zorro que finge estar cojo, y ambos le quitan el dinero que Pinocho había logrado juntar. ¿En qué termina la historia? Pues termina bien, cuando Pinocho finalmente se convierte en lo que él más anhela: volverse niño. No les cuento los detalles para no adelantarles el final y que ustedes puedan disfrutarlo. Si alguien me pregunta, ¿y de qué va este libro? Pues este libro no es de princesas ni dragones. Es la historia de un pedazo de madera. En realidad es el tránsito de cada uno de nosotros, del esfuerzo que demanda de formar, partiendo de nuestro ego, la personalidad, del esfuerzo que demanda de ejercer la libertad, que no es otra cosa que la capacidad de comprometerse libremente con aquello que es valioso. Espero que mi comentario, mi reseña y mi glosa de este libro sea de utilidad. ¿En qué sentido? En que motive a quien escuche este video, quien vea este video, se sienta con ganas y con deseos de poder embarcarse en la aventura de leer Las aventuras de Pinocho. Carlos Torres, el narrador. Muchas gracias.